Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo andan, damas y caballeros? Acá, Gabriel Velasco, como de costumbre, para estos entrenamientos que estamos tomando pseudo certificaciones en el mes de octubre. Espero que se encuentren todos bien. Eh, para no perder tiempo, ya que estoy unos minutos atrasados hoy para entrar, vamos a arrancar directamente con lo que nos lleva el día de hoy. Vamos a empezar con el segmento SMB, Small Medium Business. Eh, Particularmente para que tengan algunas herramientas a la hora de ofrecer productos, ¿no? Que sepan cuáles son las mejores ventajas que de uno u el otro, o para qué tipo de clientes puede servir estos diferentes productos que tiene este película, ¿no? Básicamente dentro de lo que es la línea SMB, nosotros tenemos routers bajo el nombre de SafeStream, switches bajo el nombre de JetStream, que son las dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Después tenemos también lo que es la parte de Service Provider, Omada y Faros, pero eso, bueno, vamos a ver algunas cosas la semana que viene y, bueno, la parte de Service Provider realmente siempre es separado. Bueno, eh, vamos a empezar un poquito con la línea de hoy. SMB, más allá de que por ahí a veces siempre lo damos por conocido y demás, lo que estamos apuntando con SMB es la pequeña y mediana industria, particularmente dentro del mercado argentino o latinoamericano, se conoce como PYME, ¿no? Es ese uno de los nombres más comunes que le damos hoy en día en este mercado sudamericano, ¿no? Al mercado SMB. SMB lo estamos considerando como quien dice hasta empresas de hasta unos 200 usuarios más o menos. Nada es tan estricto, pero como para que tengan una idea. Estamos hablando de que una empresa con 200 usuarios es una empresa considerablemente importante, ¿no? Así que bueno, por eso les digo que no es un mercado para dejar de lado. De hecho, Tepelín hace mucha fuerza en eso, más allá que no es el mercado más fuerte del segmento de Tepelín, ¿no? Claramente el mercado más fuerte para nosotros es el retail, los ruteros hogareños. Pero bueno, acá tenemos muchos productos muy, muy buenos y en realidad lo importante de esta línea de equipos es que nos permite a nosotros un rédito mayor, ¿no? A la hora de tener que vender. ¿Por qué? Porque tiene mejores marketing, mejores markups y demás. Que vamos a empezar a entender un poquito, entramos con la línea de SafeStream Router. Y primero y principal, yo quiero marcarles algunas características a ustedes para que tengan un mínimo de entendimiento de por qué es distinto un router hogareño a un router SMB. O como ponemos acá, SOHO, que es Small Office Home Office, eh, contra un router hogareño. ¿Y por qué cada tanto siempre nosotros decimos, no, no, fíjense que si ese es un router que lo van a tener en una oficina, van a tener eh, un uso continuo, ofrezcanle un equipo de la línea SMB? Bueno, este es uno de los motivos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que claramente los equipos hogareños o Soho han mejorado muchísimo, pero hay características puntuales que son extremadamente mayores las características de un router SMB. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en un router SMB estamos duplicando la capacidad de memoria flash, ¿no? O estamos cuatriplicando la capacidad de la memoria RAM que tiene el equipo, ¿no? Y estamos hablando de que tiene características de hardware mucho más poderosas. Fíjense, por ejemplo, en el NAT throughput, o sea, la capacidad del enlace que puede manejar, hoy en día, si estamos hablando, por ejemplo, con un HRC7, que es uno de los productos top del mercado hogareño, eh, estamos prácticamente igual o hasta menos, ¿no? La parte de la capacidad de tráfico vamos a poder manejar por Internet, pero la cantidad de sesiones que vamos a poder manejar localmente, estamos duplicándolas las de un router Soho. Entonces tiene muchísima, muchísima importancia cuál es el uso que le vamos a dar al producto, ¿no? Esa es la principal característica y el principal motivo del por qué ofrecer un router de la línea SMB o la línea ER en lugar de un router hogareño, ¿no? Esos son los puntos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Eh, cuando nos pide un cliente un router para un segmento empresarial, hogareño, pyme, SMB o algo por el estilo, como le quieran decir, hay algunas características habituales
que siempre requiere nuestro cliente y que la mayoría de los routers hogareños no las cumple, ¿no? Y si las cumple con muchas limitaciones. Por ejemplo, lo que es el manejo de VLANs, lo que es las conexiones de VPN, los segmentos por algún que otra restricción de ancho de banda en algunos que otros segmentos o direccionamientos y demás. Entonces, para ese tipo de necesidades es donde vamos a empezar a posicionar nuestros routers de la línea ER. ER, van a ver que no tenemos un portfolio tan grande de productos. Para ser más sencillo, son 3 routers que son balanceadores de carga y 3 routers que son servidores de VPN, ¿no? Los 3 que son servidores de VPN también son balanceadores de carga. Con el pacto podemos decir que tenemos 6 que son balanceadores de carga. Pero se consideran 3 como balanceadores y 3 como router VPN. Aquellos canales que a veces no quieren tener tanto portfolio de productos porque estos equipos claramente tienen menos rotación, siempre les recomiendo tener uno, como quien dice, tope de gama, que haga VPN y haga balanceo de cargas, y los más pequeños solamente en balanceo de cargas o cosas por el estilo, ¿no? Como para que puedan ir eligiendo. Básicamente, a diferencia de otras marcas, los equipos balanceadores de carga TP-Link, la gran diferencia que tienen es lo fácil que son de configurar, ¿no? Y ni siquiera digo que son tanto más baratos o lo que fuera, ¿no? Pero realmente en lo que es a nivel configuración, hacer un balanceo de carga o una suma de un fallback, una línea de backup de un enlace de internet, en un equipo de TP-Link es extremadamente sencillo. Solamente ingresas en un wizard, le decís cuántos enlaces de internet va a tener, siguiente, y ya está configurado. En todas las marcas, te diría, no hay ninguna que te salve. Necesitas conocer para poder hacer este tipo de tareas. Lo cual no es bueno ni malo, pero es justamente una función. Ahora, cuando quieren hacer otras tareas muy específicas, estos routers por ahí no son tan puntuales porque justamente son de propósito específico. Así que bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, son estos 6 routers nada más. Ustedes ven del lado de la izquierda, empezamos con los más chiquititos, como el 470, ¿no? La evolución, un 480, y finalmente un 5120, son 3 balanceadores de carga, más o menos como para que ustedes tengan que ir pensando. Estamos hablando en el 470 para un manejo, unas oficinas de alrededor de entre 20 y 30 usuarios, en 480 entre 50 y 60 usuarios, y un 5120 entre 80 y 100, ¿no? Más o menos como para que tengan una escala sencilla a la hora de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de router ofrecemos? No es el único parámetro la cantidad de usuarios, pero es una buena manera de ir manejándolo, ¿no? A veces que me dicen, no, mirá, yo tengo 10 usuarios nomás, pero tengo un enlace de internet de 1 giga, bueno, entonces tenemos que ir viendo qué tipo de equipos son. Pero como para tener una mínima idea. Lo mismo nos pasa con los servidores VPN. Los servidores VPN, gracias a Dios, también son balanceadores de carga. O sea que en cualquiera de estos equipos podemos manejar hasta 4 proveedores de internet al mismo tiempo. Y una de las cosas que ya vino recientemente en las últimas versiones de todos los equipos, todas las puertas son configurables. Antes teníamos una que era estándar y las otras que eran, alguna que otra era configurable y las otras no, pero ahora son todas configurables. Todas las podemos hacer LAN o todas las podemos hacer WAN. Así que en ese sentido son hasta 4 en cualquier dispositivo. Bueno, los servidores de VPN adicionalmente nos ofrecen la funcionalidad de VPN tanto sea LAN to LAN, o sea, interconectar 2 sitios mediante los routers por enlaces de internet, o lo que se está usando muchísimo hoy en día en la época de cuarentena, es el concepto de cliente to LAN. O sea, una PC que se conecta a la VPN de la oficina central, esa VPN de la oficina central termina siendo este router. Con este tipo de soluciones realmente se han incorporado un montón de características y funcionalidades útiles en la época de pandemia, así que han sido muy, muy, muy vendidas. Bueno, yo les dejo algunas características, este tipo de cosas no es para que se las aprendan, pero sí para que siempre tengan dónde fijarse, dónde mirar este tipo de información. Principalmente las cosas más puntuales para tomar en cuenta es, en el caso de los que son servidores VPN, la cantidad de clientes VPN que van a poder manejar,
la cantidad de NAT throughput que pueden tener, las sesiones concurrentes que pueden ir teniendo, ¿no? Ese tipo de cosas son las importantes a tomar en cuenta. Fíjense que entre estos dos equipos no hay mucha diferencia entre la cantidad de sesiones concurrentes, pero el salto con 6120 es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que tienen que ir viendo cuando directamente a una hoja de datos y no solamente para empezar a trabajar por la cantidad de usuarios finales que van a tener. Son tablas que yo les voy dejando para que ustedes puedan tener alguna mínima información de este tipo de cosas. Muchas veces estas tablas van cambiando de acuerdo a la versión del hardware, entonces yo por eso en las tablas les pongo la versión del hardware de la que estamos hablando, porque cuando ustedes van a la página de TP-Link, generalmente solo ven la información que aparece en las primeras hojas, en la página principal, y siempre va a hablar de la última versión del hardware del equipo. Pero no siempre se está vendiendo la última versión de hardware, entonces hay información que está desactualizada. No porque no actualicemos la página, sino porque estamos actualizando la página de internet, pero el producto que ustedes tienen y del cual se están chequeando es más viejo. Entonces, bueno, esas son las pequeñas incongruencias que a veces pasan. Como les había dicho, el balanceo de carga es para poder utilizar más de un enlace al mismo tiempo. Un error que habitualmente se comete es decir, bueno, si yo tengo dos enlaces de 100 megas, ¿voy a tener un enlace de 200 megas? No. La respuesta claramente es que no, más allá de que todo el mundo quiere tener eso, y muchas veces los vendedores le ofrecen eso. La realidad es que cuando ustedes tienen dos enlaces de 100 megas, tienen la posibilidad de traficar 100 más 100, ¿no? Pero es un clásico ejemplo, como yo digo, si tenemos dos autos, ¿no? Y nos ponemos a correr con los dos autos para llegar a un lugar X y los dos van a 100 kilómetros por hora, que es el máximo que pueden ir, no voy a llegar a que con los autos llegue a 200 kilómetros por hora. Van a ir, son dos autos a 100 kilómetros. Entonces, lo que es balanceo de carga significa de que algunos usuarios van a ir por un enlace hasta 100 megas y voy a tener otros 100 megas disponibles para otra cantidad de usuarios en ese mismo momento. Yo no voy a poder traficar a un máximo de 200. Voy a poder traficar en dos oportunidades diferentes a un máximo de 100. Esto es algo, no, yo sé que no es de lo más agradable que hay que decirles a la hora comercial, pero es muy importante para mí que lo sepan para que no vendan ilusiones falsas, ¿no? Bueno, con respecto a la VPN ya les había dicho lo que es la parte de transmisión, son accesos remotos, básicamente utilizar Internet para generar vínculos entre dos sitios o entre un sitio como un usuario final y la casa central. Así que esos son los tipos de soluciones VPN que van a poder manejar sin ningún inconveniente. No tiene mucha más ciencia, son pocos equipos, todos hacen más o menos lo mismo. La verdad que solamente van a ir cambiando algunas características entre ellos. Así que cuando tengan alguna duda, siempre contáctenos y los vamos a ayudar a ofrecer el equipo más acertado para el cliente final. Más allá que, como tengo compañeros que dicen, el equipo adecuado es el equipo que tenemos en stock, o sea, por lo menos sepan qué es lo que tienen que esperar de ese equipo. Bueno, vamos a ir al segundo punto que nos lleva al día de hoy, la parte de switches. Se habrán dado cuenta que la parte de routers era muy, muy cortita, la parte de switches no tan así. Si bien la parte de switches no es una de las partes tampoco más promocionadas de TP-Link, hay una infinidad de switches disponibles, inclusive hay más de los que yo les voy a mostrar acá, pero la idea es que tengan un pequeño pantallazo de qué es lo que hacen y qué es lo que pueden esperar de ustedes de los switches de TP-Link, y saber que pueden ofrecer equipos para prácticamente todas las necesidades de sus clientes finales, ¿no? Más allá de que TP-Link tiene, como quien diría, la estimación de que son equipos económicos o para hogar. En la línea hogareña, en la línea empresarial tenemos gran cantidad de soluciones y muy, muy poderosas. Entonces, por lo menos para que la conozcan. Dentro de la línea de equipos de TP-Link vamos a encontrar hacia la izquierda, estos que están viendo, que son más pequeños, no solo por su esquema, sino por características y demás, los que son equipos sin gestión, los conocidos como plug and play, ¿no? Principalmente. Después tenemos equipos ya rackeables, modulares, que hay del tipo plug and play y de los equipos configurables. Y finalmente vamos a tener una línea de accesorios ópticos principalmente, que son los que
ayudan tanto a TP-Link como a otras marcas, y a veces no se promocionan tanto tampoco. Si nosotros tenemos que hablar de los switches, y hablamos por gestión, vamos a hablar de los switches que son sin gestión, o sea, los switches tontos, como les dicen, básicamente son las cajas bobas donde ingresa un cable de red y salen X cantidad de cables de red al mismo tiempo. No tienen ninguna característica especial estos equipos a la hora de tener que configurarlos. O sea, significa que no tienen ningún requerimiento técnico para que este equipo funcione normalmente, ¿no? No tienen gestión ni web, ni por línea de comando, no hay aplicaciones, no hay nada. Básicamente, como yo les digo, es un triple de red. Después vamos a hablar un poquito más de estos equipos, qué características tienen y cuándo se usan, pero por lo menos para que entiendan a nivel de gestión qué es lo que pueden encontrar. Después tienen los switches smart o inteligentes, dependiendo qué bibliografía vean, van a ver nombres diferentes, y estos equipos ya empiezan a tener todas las funcionalidades de un equipo Layer 2 completo. Básicamente empiezan a trabajar con todo lo que son los desarrollos de VLAN, Spanning Tree, calidad de servicio, Access List, todos comercializados, o sea, administrados dentro de una interfaz web 100% funcional. Significa que desde la interfaz web puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiero con el equipo, ¿no? Estos son los famosos switches inteligentes. Después TP-Link, en el medio de estos dos, creó una familia que se llama Easy Smart, o se podría decir un poquito inteligente. Particularmente esta línea de equipos es la única de los switches que tiene TP-Link que es propietaria. No digo propietaria porque no funcionen con otros, sino porque en realidad si ustedes buscan productos Easy Smart, muy posiblemente no encuentren nada de información, porque no es una segmentación natural de los equipos. Los equipos eran sin administración o administración. TP-Link inventó esto, ¿por qué? Porque cuando empieza principalmente lo que fue telefonía IP, donde empezaron a trabajar con VLAN o lo que es la parte de convergencia de servicios, principalmente lo que necesitaba el usuario final era poder configurar VLAN en el switch. Entonces tenía que pasar desde un switch sin administración a uno inteligente solamente para poder configurar 2 o 3 VLAN para un trunk port. Entonces, ¿qué hizo TP-Link? Bueno, básicamente creó un switch que con alguna pequeña aplicación o web o con un producto que se instala en algunas computadoras, dependiendo su modelo, te permite hacer una configuración extremadamente básica de segmentación de VLANs en un switch. Independientemente que esta es una charla más orientada al comercial, una VLAN es como si fuera que yo un equipo lo puedo dividir en varias partes, ¿no? Cada VLAN o LAN virtual es como que yo en un puerto puedo decirle que es de una red y no vea a ninguno de los otros y viceversa, ¿no? Poder aislar segmentos de la red dentro de un mismo switch. Bueno, por ese único motivo fue que tenían que salir a comprar un equipo inteligente y era mucho más costoso. Entonces TP-Link armó esta línea intermedia que es prácticamente el costo de un switch sin administración, pero con la posibilidad de configurar VLAN, ¿no? O sea que son bastante usados. Y por último, los equipos tope de gama o los equipos eh, con mayor MTBF, los que son comparables con otras marcas, los que te agarran y hacen la evaluación, cuál es mejor, el switch este o el switch aquel, es el equipo que se conoce como administrable o management. Básicamente la principal característica que tiene este con los equipos que son smart es que adicionalmente de tener, bueno, porque tienen todo lo que tienen los de arriba, tienen una puerta de consola, ¿no?, que todos los otros equipos no poseen. Esa puerta de consola, generalmente serial, o un RC232 o 485, lo que me permite es trabajar por línea de comando, ¿no?, en forma totalmente independiente a lo que son las redes configuradas dentro del equipo. Entonces, de esa manera, el equipo es muchísimo más sólido, es mucho más confiable y tiene de alguna manera el mismo lenguaje de entendimiento de los comandos que cualquier otra marca del mercado local o internacional. Llámese que Cisco, Huawei, Juniper, Ruckus, HP, lo que fuera. Si ustedes tienen algún técnico que está encasillado en algún producto, solamente le ofrecen una consola de un switch TP-Link y le dicen que haga lo mismo. Y generalmente no tienen ninguna diferencia, ¿no? Así que realmente son productos muy, muy elegibles en el mercado local.
Después, nuestra línea de equipos, principalmente hablando de todos los que son inteligentes, ya sean la línea 1000 que son los Smart o la línea 2000 que son los administrables eh, por consolas independientes, tenemos otra segmentación por las características que tienen los equipos, ¿no? Entonces, si hablamos de 1500 o 2500, hablamos de lo que son los equipos base en las gamas inteligentes o administrables. Si hablamos de la línea 1600 o 2600, o sea, las que terminan en 600, estamos hablando de que les agregan la característica, como le dicen acá, Layer 2 Plus, ¿no? O sea, o más que capa 2. Esto es porque le incluyen, ¿no? Particularmente lo que es ruteo estático. En algunas que otras marcas van a encontrar que esta funcionalidad la llaman Layer 3 Lite, que es básicamente lo mismo. O sea, o es un Layer 2 subido o es algo menos que un Layer 3, pero puntualmente lo que hace este tipo de equipamientos se usa mucho para todo lo que es la parte de Inter-VLAN Routing, así no tienen que ir hasta nuestro equipo de core. Y después tenemos la línea 700, ya sea en 1000 o en 2000, que lo que nos ofrecen es stacking dedicados en 10 gigabit, ya sea para uplink o para stacking entre pilas de equipos, ¿no? Así que realmente también es una solución muy, muy utilizada cuando tenemos que incorporar switches en una estructura previa o mucho más importante jerárquicamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, van a encontrar un montón de empresas que ya tienen una red implementada y diseñada con switches de core o equipos de otras marcas y están haciendo las veces de router principal, pero están queriendo de alguna manera bajar costos o economizar en lo que es el acceso. El acceso es donde conectamos los usuarios finales, impresoras, access point y demás, que no requieren tanta capacidad como un switch de core, pero sí un gran throughput y por eso necesitan uplink de 10 gigabit. Entonces, de esa manera, con los equipos de TP-Link, realmente están pudiendo economizar muchísimo. ¿Por qué economizan? No porque el equipo sea un equipo más barato, de menos características, sino porque, como yo les había comentado en aquella primera charla, TP-Link cuenta con fábricas propias que arma, implementa y diseña absolutamente todo en, sin tener que tener costos de terceros, con lo cual de esa manera economiza muchísimo la línea de producción. Así que bueno, de nuevo, esta es una tablita que yo les voy a dejar para que ustedes se puedan orientar, para entender que tenemos switches de todos tipos. Acá fíjense que hay una segmentación que yo no les había mostrado, pero también todavía sigue existiendo la segmentación entre los switches que son Fast Ethernet, ¿no? Y los que son Gigabit. Fíjense que en la línea Gigabit tenemos todos los casilleros completos, pero en la línea de Fast Ethernet, los switches que son solamente 10-100, hay poca línea de equipo, ¿no? Pero realmente sigue habiendo porque todavía costo-beneficio a muchos usuarios les sirve, entonces se van manejando toda la línea completa. Una cosa para destacar de TP-Link, independientemente de la línea de equipamiento que estemos usando, ya sea el más chiquitito de 4 o 5 bocas que estamos usando del mercado hogareño de plástico, o del más grande como el 3700 que estamos mostrando acá, es que todos los switches son non-blocking. Non-blocking significa que tienen una capacidad de poder gestionar el total de tráfico cuando todas las bocas Ethernet están en uso a la máxima capacidad en full duplex. Eso significa el backplane que va a manejar el equipo, significa la capacidad de switcheo de información. O sea, el switch básicamente lo que hace es pasar información de una puerta a la otra. Entonces, eso lo que nos permite que no es un punto que tengamos que estar analizando. Si bien esto es una característica que no todas las marcas lo dicen, muchas marcas en el mercado, independientemente sean grandes o chicas, tienen un factor de reducción de utilidad cuando están todas las bocas en uso. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden llegar a el 100% de la capacidad del puerto Ethernet si no están usadas, por ejemplo, más del 50% de las bocas. Si no, se va a reducir a un 80% del tráfico. Desde un giga vas a tener, por ejemplo, 800 megas, así que esa es una de las características que tienen absolutamente todas las matrices de switches TP-Link, con lo cual es bastante importante que lo tomen en cuenta,
porque es un diferencial ante la mayoría de las marcas, le diría. Así que bueno, una cosa para tener en cuenta a la hora de poder posicionar el producto y venderlo. Y otra de las cosas que les quería contar es un poquito de lo que es la característica POE, que algunos la conocen muy bien, otros no tanto. Particularmente POE es una estandarización de lo que es Power over Ethernet, o sea, pasar energía eléctrica por el puerto de Ethernet, y tiene algunas características que son 100% estándar. TP-Link siempre maneja el estándar. El estándar de PoE es enviar 48 volts por la línea de datos, ¿no? Todos los switches de TP-Link manejan el estándar, que es 802.3. Hay una versión que es AF y una versión que es AT. La 802.3 AF se llama PoE y la 802.3 AT se llama PoE Plus. Básicamente que lo que hacen es la potencia que pueden enviar. La más pequeña, 802.3 AF o PoE, puede suministrar hasta 15,4 watts para el dispositivo que se esté conectando. Particularmente esta es la más usada hoy en día, se usa para todo lo que son teléfonos IP, para la mayoría de los access points, para las cámaras de videovigilancia, como ven ahí, salvo aquellas que generalmente son que vienen con domo motorizado, que habitualmente usan más potencia y están usando las PoE Plus. Las PoE Plus te ofrece hasta 30 watts, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, las cámaras con domos high speed lo utilizan. Algunos que otros teléfonos IP de tipo videovigilancia, perdón, oh, uh, bueno, de tipo videollamadas y demás, pueden utilizar, o que cuando vienen con unos displays grandes, también suelen utilizar PoE Plus, pero en general no lo tienen. Bueno, ahora los equipos de alta densidad en Access Point también están usando PoE Plus. O sea, son pequeñas características que tienen que tener en cuenta. Y básicamente está hablando de la capacidad de energía que le van a poder entregar a los equipos. Son pequeñas características que quiero que sepan, que a veces se pueden elegir o no, pero puntualmente vamos a ir pasando para que ustedes tengan una idea muy por arriba del portfolio de productos que tiene TP-Link y qué es lo que pueden ir ubicando. Fíjense que ahora yo les voy a dejar switches rackeable sin PoE con gabinete metálico. ¿Cuál es el concepto de estos equipos? Bueno, todos los equipos que son con gabinete metálico, en este caso son rackeables, o sea, significa que son los switches más económicos, pero que son para instalar en un rack. ¿Qué diferencia tiene uno que es para instalar en un rack o una mesa? Particularmente el tamaño, ¿no? Cuando están pensados para un rack, tienen un ancho de 19 pulgadas, que de esa manera es estándar y nosotros no tenemos que andar preocupándonos de nada. Realmente, estos son los que se conocen como switches de agregación, particularmente es para conectar densidad de usuarios, y no son muy comunes los de muchas bocas. Fíjense que la mayoría son switches chiquititos, tenemos algunos de 24 y de 48 bocas, pero son uno o dos productos de esa línea. La mayoría estamos pensando en, cuando llegan a un punto final, recién distribuirlos, ¿no? Así que bueno, son equipos de lo que se llama legacy o heredados, porque todavía se necesitan. Sin PoE y metálicos, encontramos estos que son de mesa, que no son rackeables. Fíjense que no, de nuevo, no son equipos de muchos puertos, los máximos que tenemos son de 16. Consejo, en este tipo de equipos, 5 y 8 es lo más utilizado. Los 16 es un número raro y de alguna manera difícil de mantener el tiempo. Hoy existen, mañana no existen, suele pasar habitualmente con la mayoría de los equipos, así que lo más común es trabajar en 8 bocas, en 5, que es un puerto de 4, más el uplink, en 8 bocas, y diríamos para de contar, ¿no? Pero bueno, son parte de los equipos que aparecen. Fíjense que acá encuentran por gestión los que son sin gestión o los que son Easy Smart. Este tipo de equipos, Easy Smart, con gabinetes metálicos, son muy utilizados en todo lo que son implementaciones exteriores, ¿no? En plantas o algo así,
porque los equipos metálicos suelen tener una robustez adicional, aguantan más cantidad de golpes y demás, así que realmente están bastante buenos. Fíjense que los equipos de plástico, sin POE, son 100% hogareños o de sobremesa. Fíjense que son muy, muy pequeñitos, suelen tener siempre fuentes externas, básicamente es un transformador. Es una, como para que ustedes tengan una pequeña idea, seguimos teniendo switches sin gestión, básicamente acá estamos hablando de Fast Ethernet y estos son Gigabit. Estos realmente se venden mucho, igual que los de 5 bocas. Son clásicos en las oficinas viejas donde habían hecho un cableo estructurado y después donde tenían un puesto tienen que poner 4 computadoras. Bueno, entonces agarran, ponen esto y automáticamente tienen todos los equipos conectados. Una característica de estos equipitos es que no tienen prácticamente nada de ruido, son fanless, entonces al no tener ventiladores no tienen ruidos y por eso están tranquilamente lo puedes dejar dentro del escritorio, en una oficina cerrada, y no genera conflicto. En cambio, los otros equipos suelen ser bastante ruidosos. Y switches PoE, de mesa o rackeables. El switch PoE realmente es una cosa que está revolucionando el mercado y cada vez van a tener más y más equipos. Cuando hablamos de PoE, una característica que es importante que ustedes conozcan es cuando dicen qué capacidad de los watts que pueden manejar. Fíjense, eso es lo que se llama PoE budget. Hay algunos equipos que le entregan hasta 250 watts. Eso lo tienen que dividir después por la cantidad de bocas que tienen, como para ver cuánto es lo que van a poder y distribuir entre todos los usuarios finales. Así que es un dato bastante importante. Hay algunos equipos, acá no se le ve muy específico, pero tienen uplink en fibra. Y una de las características que se está desarrollando muy fuerte ahora son los switches en Fast Ethernet, o sea, en 10-100, que vienen con modo extendido. Modo extendido es una funcionalidad que viene muy bien para todo lo que es la parte de videovigilancia. ¿Por qué? Porque te permite ofrecerle PoE a una cámara remota hasta 250 metros de distancia. El estándar te dice que solamente podés llegar hasta 90 metros más los patchworks, o sea, un total de 100 metros. Con el modo extendido te permite llegar hasta 250 metros. Realmente es una solución muy práctica. No tenemos cámaras lejos, que es una cosa común. Bueno, yo les dejo algunas características de los equipos para que ustedes puedan tener. En aquellos equipos que son PoE, claramente la capacidad del PoE budget. Igualmente, el PoE budget es una cosa que está cambiando tanto que de acuerdo a la versión del hardware, fíjense que yo arriba les pongo la versión de hardware, chequéenlo, porque los equipos nuevos que están viniendo, una de las características que se le está agregando es cada vez más capacidad de PoE, porque hay más dispositivos que lo van requiriendo. Entonces, de esa es la manera que van a tener que corroborar qué es lo que le están ofreciendo al usuario y si va a ser suficiente para lo que ellos necesitan. Dentro de lo que es la parte de equipitos de plástico es muy sencillo, básicamente la cantidad de bocas, no tiene mucha historia y generalmente en estos equipos en equipos de plástico no hay equipos con PoE, o sea que no tenés grandes problemas. Dentro de la línea de equipos inteligentes, claramente es donde nosotros más vamos posicionando equipos y más alternativas tienen y más conocimiento requiere de parte del usuario final. ¿No? En todos los otros equipos que vimos es cantidad de bocas, gabinete y tamaño, nada más. No hay nada para considerar. En estos equipos, si bien la mayoría son rackeables, hay cosas que tienen que entender. Por ejemplo, habíamos dicho la torre de la línea 1500, equipos administrables por web solamente con capa 2, 1600 le agregan ruteo estático, 1700 agregan lo que es la parte de uplink físico o stacking entre los equipos con puertos de 10 gigabit. Básicamente el equipo 1700, después lo vamos a ver en otro slide, es un equipo muy práctico porque viene con 4 puertos de 10 gigabit incorporados, con lo cual es ideal para hacer uplink hacia nuestro core en 10 gigabit y hacer stacking entre un mismo lugar sin tener que meter adicionales. Y bueno, equipos como el 1716TS básicamente son todos puertos en 10 gigabit. Este es un equipo bastante particular, que es como un equipo para distribución o agregación, como le quieran decir. Bueno, sin PoE, fíjense que acá yo les voy a marcar para que tengan datos cuando tienen que trabajarlos. El nombre antiguo está en gris y el nombre nuevo está en el azul.
¿Por qué? Hace ya un año y medio, casi 2 años, los equipos pasaron a llamarse Jetstream. Antes no tenían este nombre y se conocían como TLSG, y era, más allá de que era muy fácil de saber qué significaban, la gente se acostumbró con el tiempo. Entonces ahora es muy difícil cuando agarran y te piden un equipo como, no sé, como el 2424, y en realidad ya no existe más, y es un 1628 TS, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, es el mismo equipo o la evolución de lo que era el 2424, ¿no? Caso puntual como para que tengan una idea. Con switches PoE pasa exactamente lo mismo, la gente pide el 2424P o cosas así por el estilo, y ahora se llama 1600G28PS, ¿no? Y, caso puntual en estos equipos que son PoE, fíjense que todos estos equipos tienen una fuente incorporada, en cambio el 1500 tiene una fuente externa, ¿no? Una pequeña característica que es bastante útil, principalmente cuando estos equipos lo tienen que poner por ahí en una caja estanco, arriba de un poste, a unos 50 metros. Para eso, a veces es mucho más fácil recomendarle un equipo como el 1500 10 MPS antes que el PS, ¿no? O sea, fíjense de acuerdo a las características que el usuario les dice que necesitan, qué es lo mejor que le podemos ofrecer. Bueno, acá como les decía, el 1700, fíjense cómo ya vienen incorporados los 4 puertos de 10 gigabit en el frente, y me permite hacer stacking en 20 GB entre ellos equipos, ¿no? Con un máximo de 6 unidades, y adicionalmente me deja 2 puertos libres en cada uno de los equipos, con la capacidad de hacer uplink hacia nuestro lugar remoto, o inclusive conectar equipos locales. Estamos hablando de que esto está pensado para una pyme, tranquilamente podría ser un equipo como si fuera un core, y manejarlo con un router externo, y poder conectar algún que otro equipo en 10 gigabit directamente en estos switches. Bueno, estas tablas yo no las vamos a hablar ahora en detalle, pero sí quiero que ustedes les queden para que tengan entendimiento. Algunos equipos en la línea de 1700, 1600 y 1500 que pueden ir eligiendo, ¿no? Y lo mismo que habíamos visto para los switches que son Smart, para los que son administrables. Fíjense que también tenemos la misma cantidad de columnas, tenemos la línea 2500, que es un switch administrable de capa 2, el 2600, que es administrable Layer 2 Plus, básicamente lo que me agrega es ruteo estático, ¿no? Bueno, ahora vienen con servidores de HTTP, con funcionalidades y demás, pero esos son agregados al equipo, básicamente son funcionalidades X, que no tienen una característica tan puntual como las tareas de switcheo, ¿no? Pero lo hacen como para que tengas unas características de inter-VLAN routing y todo el manejo de segmentación IP ahí en el mismo equipo. Bueno, 2700 es el equipo que yo te digo que tiene uplink directamente en 10 gigabit. Este es un equipo ideal para implementaciones previas con switches de core más grande, ¿no? O el router 3700 tiene una suite completa de capa 3, OSPF, RIP, RRP. Básicamente es el equipo tope de gama pensado para nuestro switch de core en implementaciones así de 200, 300 usuarios. Un pequeño lujo, ¿no? Los equipos más vendidos dentro de este segmento claramente es el 3424 y el 3424P. ¿Qué pasa? Principalmente en un mercado donde los costos van cambiando tanto y son tan sensibles, se tratan de centralizar en diferentes plataformas. Realmente son los productos costo-beneficio mejor posicionados del mercado, ¿no? Ya sea desde el lado de TP-Link o de otras marcas. Entonces, bueno, hay un montón de características que ustedes pueden tener para ofrecer en cada uno de los equipos. El 3700 es el otro equipo que viene para realizar uplink, pero básicamente tenés que agregar una placa de 10 gigabit en la parte posterior del equipo, ¿no? Para tener el uplink, los 4 puertos como teníamos en el otro. Pero sí tenemos una suite completa de lo que es capa 3. O sea que realmente está muy piola, ¿no? Viene con 2 puertos incorporados, pero los otros 2 puertos los tenés que poner como una placa adicional, que es esta, la TX310, y después incorporarle los módulos FP, al igual que la fuente redundante, ¿no? También tiene una opción para un RPS, pero no viene incorporado. Las ventajas de PoE particularmente es no tener que generar un doble cableado, esas son las cosas que le van a pedir habitualmente, y todo lo que es un manejo centralizado de las instalaciones. Así como yo les había dicho, recuerden que siempre un switch PoE ofrece 48 volts, pero puede ofrecer
hasta 15,4 watts, si es tecnología 802.3 AF o PoE Plus, hasta 30 watts en 802.3 AT. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, la tasa cuando alguien le pregunta por un switch, cómo tienen que elegir un switch PoE y demás, particularmente es, el punto 1 no se tienen que preocupar porque siempre vamos a estar cubiertos con la tasa de transferencia del equipo. Lo único que pueden hacer es preguntarle si necesita puertos de 100 megas o de gigabit, pero por el tema de backplane siempre van a estar soportando el 100% de la capacidad. Después tienen que preguntarle qué tipo de equipamiento van a conectar para saber si es PoE o PoE Plus. Claramente tener una idea de la cantidad de puertos que van a necesitar, si es un equipo de 5, 8 o 24 bocas. El presupuesto de energía PoE es la capacidad de PoE total que puede entregar el equipo, ¿no? Es el famoso PoE budget que tenemos que tener para ver de acuerdo a cuántos equipos tenemos que alimentar, si va a ser suficiente o no, ¿no? No vamos a poder entregar más energía de la que el equipo tiene localmente. Y por último, la gestión, si tienen que ser switches administrables o no tienen que ser switches administrables, si lo van a manejar por línea de comando o si quieren que solamente sea un switch web. Entonces, bueno, de esa manera es como van a poder ir seleccionando el mejor producto para las necesidades del cliente. Por último, rapidito vamos a ver los accesorios. Accesorios no son muchos, pero lo bueno que tienen que tener en cuenta de estas cosas es que no son solo para TP-Link, ¿no? Estos sirven para cualquier marca, son estándar y son muchísimo más económicos que otras marcas. A veces yo desde el lado técnico hasta me da vergüenza, es irrisoria la diferencia económica, me hace pensar si que los otros me están robando o que el producto mío está vacío. Pero bueno, no es así, le digo, funcionan muy, muy bien. Básicamente vamos a hablar de lo que son los módulos SFP o SFP Plus. Son transceiver, media converter, todos esos nombres que le quieran decir. Bueno, básicamente se puede usar en todos los módulos que tienen los switches de TP-Link o de otras marcas. Esto no es propietario, es 100% abierto. Van a encontrar los mini Civic que básicamente tenés para fibra monomodo, para multimodo, el 311LM, el 311LS para fibra monomodo, y después tienes una variante para usar un solo pelo de fibra. Básicamente esto es lo que se llama WDM, o multiplexación de fibra. Básicamente trabaja en una frecuencia cuando envía y otra frecuencia cuando recibe, entonces es un solo pelo. Todos los otros equipos usan dos pelos, envía y recibe por un pelo diferente. Esto usa solo un pelo. Este es el único producto que es propietario, ¿no? Esto tenés que poner el 321 de un lado y el 321A de un lado, el 321B del otro lado. Si no, no funciona, porque los dos están apareados entre sí. Bueno, después el mismo formato de SFP tenemos los que son SFP Plus, es el mismo conector, prácticamente el mismo tamaño, pero tiene otra característica, y estos soportan 1 gigabit y estos soportan 10 gigabits, ¿no? Otra cosa que existe para utilizarlos, en vez de usar estos equipos, los tenemos que usar con un patch cord de fibra, como ven acá, ¿no? Usamos un puerto de 10 gigabit y usamos un patch cord de fibra para interconectar los equipos. Existe un DAC, un Direct Attach Cable, que puede venir en 1 o 3 metros. Particularmente, este tipo de productos no lo suelen tener acá localmente, pero cuando ustedes tengan algún integrador o algún proyectito en mano dando vuelta, este tipo de cables te hacen ahorrar muchísima plata en un diseño. Entonces, tómenlos en cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense que esto reemplaza un cable de fibra y dos módulos de estos. Esto está pensado para 1 o 3 metros, todo lo que venga a ser un stacking en un rack principal, ahorran muchísimo, muchísimo dinero. Los media converter tradicionales, no hay mucho para explicar de esto, ¿no? Básicamente tenemos equipos, como hemos dicho, en monomodo, multimodo, en fast Ethernet, después tenemos multimodo y monomodo en gigabit, y tenemos una opción, como ven acá, ¿no? Para un solo pelo de fibra, que son los que son WD, como habíamos hablado del 321, acá tenemos 311 y 312. Tenemos que usar el 311 de un lado, 312 del otro. No, esos son equipos propietarios, todos los demás no. Y después tenemos una alternativa de un media converter que aparte tiene que soportar el SFP. O sea, el media converter es exactamente igual para cualquiera de los modelos. Lo que lo diferencia es qué tipo de SFP pongo.
Caso puntual de acá, es igual que cualquier media converter que conozcan en el mercado. La diferencia es que la marca de Teprint es reconocida, te da 2 años de garantía, las fuentes son de fabricación propia. Entonces, con cualquiera que ustedes vayan a competir en el mercado, hoy por hoy, el de Teprint está muy, muy bien posicionado. Las fuentes son extremadamente buenas. Con cualquier persona que hablen, el mayor problema que tienen los media converters son las fuentes que se queman, y las de Teprint no suele pasar. Y si se quemaran, tienen 2 años de garantía, ¿no? Siempre y cuando no sea un chisporrotazo o una sobretensión o algo por el estilo. O sea, estamos hablando de defectos de fabricación. Así que bueno, una tablita para que sepan qué elegir. Básicamente, Fast Ethernet todavía se venden muchísimo, ¿no? Si bien son 100 megas y es una tecnología vieja y todo, se venden mucho. La diferencia principalmente es el costo, pero sí se venden mucho. Y después los media converter que son WDM, tengan en cuenta siempre, vendan los de a par, o por lo menos que el usuario sepa que tiene que llevar el par o completar con el otro modelo si está haciendo una instalación. Así que bueno, sé que es mucho lo que vimos, ¿no? Pero la idea era que se lleven un panorama general de las soluciones para que ustedes puedan ofrecer las mejores características a su usuario final, para que ustedes puedan hacer una venta consultiva lo mejor, con el mejor criterio que puedan, más allá de ofrecer el producto que tienen en stock. Lo importante no es no vender el producto que tienen en stock, sino sacarle y poderle mostrar, hacer relucir las mejores características de las que el usuario va a necesitar. Bueno, como siempre, les dejo el número de soporte, el correo electrónico y el número internacional, si están llamando de Bolivia, Chile, Uruguay, o me han dicho que también tenemos un visitante siempre de Colombia, así que también está presente acá su número internacional si necesita alguna consulta, o nuestro correo electrónico. Los invito al próximo evento que vamos a tener el martes que viene sobre lo que es la línea de Omada, ¿no? Es lo único que nos queda, y van a empezar y tienen que empezar a llegar todas las preguntas y respuestas para la certificación. Son, no sé si son 20, 25 preguntas multiple choice. Realmente es muy sencillo, sí, no se aburrieron escuchándome, así que bueno, pero bueno, la idea es que todos los puedan aprobar y después tengan sus certificados propios. Desde ya, muchísimas gracias por participar, si no esto sería muchísimo más aburrido para mí, así que dejo al pie de la nota mis datos de contacto, nuestras redes sociales para que nos puedan seguir,